contra del gobierno de Zacatecas, sino también de la estrategia del gobierno federal en el combate al narcotráfico. Nos dejen claro que aunque el gobierno federal pueda tener una estrategia y una serie de objetivos en materia de combate al narcotráfico, los propios grupos de macrocriminalidad que se disputan el control de Zacatecas, que son el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, con alianzas locales, el cártel de los talibanes, el cártel del Golfo. A pesar de que el gobierno federal tenga sus propios objetivos, los cárteles de la droga harán todo lo que esté en sus manos para poder mantener el control de sus territorios y sus rutas de trasiego. Cuentan con los hombres, las armas, los recursos y el arrojo para poder enfrentar al Estado mexicano y generarle bajas. En efecto, el gobierno federal se ha notado algunos puntos, algunos tantos, con la captura de narcotraficantes de alto perfil, pero el crimen organizado, como acabamos de ver el día de hoy, está en condiciones de también contestar y dar golpes, tiros de precisión en contra del gobierno federal. El asesinato, el lamentable asesinato del general el día de hoy es el elemento de mayor rango del ejército mexicano, que yo recuerde recientemente haya perdido la vida, y de la Guardia Nacional es sin duda el funcionario de mayor nivel en el escalafón que ha perdido la vida justo en este combate del gobierno federal en contra del crimen organizado. Es una afrenta a la Guardia Nacional, a esta estrategia, porque no solamente no se reducen, sino que van por un general, por este mensaje de que independientemente del operativo de seguridad que se pueda reforzar, que se pueda trazar en un estado, como tú ya lo desglosabas, pero que ahora sea un ataque, el asesinato de un general y precisamente en Zacatecas con estos niveles que venía registrando. Nos falta información para conocer un poco más sobre las condiciones en las cuales se dio el asesinato del general, si fue una emboscada como tal o si se trató de un operativo en donde el crimen organizado respondió a un despliegue táctico militar por parte de la Guardia Nacional en conjunto con el Ejército. Desconocemos las condiciones precisas en las que se dio este evento, pero el hecho de que haya habido una baja de este nivel, es decir, que haya caído un comandante en acción, implica necesariamente que los grupos de crimen organizado cuentan con el poder de fuego como para poder poner en jaque a las autoridades encargadas de la seguridad pública. Es de suponer que el general contaba con un anillo de protección importante, un anillo de seguridad, seguramente un acompañamiento de Policía Estatal, de Guardia Nacional, pero aún así esos anillos de protección con los cuales cuenta un alto comandante de la Guardia Nacional fueron insuficientes para poder resguardar su vida. Es decir, estamos hablando de que en esta zona en específico del país, en el estado de Zacatecas, los narcotraficantes tienen los calibres, las armas, los recursos, la disposición en el terreno de batalla para poder generar este tipo de bajas en contra de las autoridades. Tú recordarás que el presidente Andrés Manuel anunció con cierto bombo y platillo hace algunos meses el plan Zacatecas de seguridad para poder enfrentar esta situación de emergencia que empezó a vivir el estado luego de que hubo la transición. Hay que recordar que Zacatecas ahora es gobernado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Se pensó erróneamente que el hecho de tener un gobierno estatal de Morena con un gobierno federal del mismo partido iba a generar unas condiciones propicias y de mayor consonancia y de sinergia para poder enfrentar a la inseguridad. El día de hoy comprobamos que este no es el caso. Queda descartado cualquier otro tipo de hipótesis, otra línea de investigación, porque hay poca información hasta este momento, pero no son pocos los casos, evidentemente, donde algún general está desarrollando un operativo, tal vez una estrategia contra grupos criminales y que pudiera quedar precisamente perder la vida precisamente por ese operativo, por esa estrategia en contra de algún grupo criminal. Tengo conocimiento que varios comandantes de la Guardia Nacional en varios estados del país justamente están en la primera línea de batalla, están cumpliendo con instrucciones de la superioridad, es decir, ellos mismos encabezan estos operativos y se ven situaciones como las que hoy atestiguamos, en el sentido de que al estar en la primera línea, para poder realizar estos operativos, ya sea de presencia disuasiva o en su caso de captura de narcotraficantes de alto perfil, puedan generarse este tipo de eventos. Esperemos que el día de mañana, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel, aparte de los calificativos que normalmente emite en Sí. contra de los críticos en materia de seguridad, creo que valdría la pena que diera un minuto a minuto, una hoja de ruta, una cronología
de qué es lo que ocurrió el día de ayer para que tengamos conocimiento sobre cómo se dio este evento y qué es lo que salió mal. Ahí me queda claro que hubo algo que se dejó de hacer. Ojalá el día de mañana el presidente nos dé esta información, tal y como en su momento lo hizo de manera muy transparente con el otro episodio muy conocido de todos, como lo fue el Culiacanazo. Claro. Ayer hablábamos de una amenaza a una gobernadora. Hoy se da a conocer esta información del diario El Sol de México a través de una solicitud de información de una amenaza contra el presidente López Obrador, una amenaza de muerte. ¿Qué está sucediendo para que comencemos a conocer esta información o que se comiencen a registrar estas amenazas contra mandatarios, generales, la primera línea de fuego del gobierno de México? Bueno, las amenazas contra los presidentes de la República son frecuentes. A veces vienen de la extrema derecha, a veces de la extrema izquierda, de grupos que consideran que la vía institucional no es suficiente para poder avanzar en sus demandas. Te diría que, aunque en su momento el Estado Mayor Presidencial reservó toda esta información, tenemos conocimiento de que las amenazas en contra de los últimos presidentes de México han sido constantes. Te diría que habría que saber algo más acerca de estas amenazas, quiénes las perpetraron y hasta dónde llegaron. Me queda claro que si las amenazas quedaran únicamente en una estrategia de complot y para enfrentar a un presidente, entonces seguramente el dispositivo de protección del presidente desarticuló esa amenaza. O si avanzaron más y llegaron a generar un atentado, y si ese atentado, en dónde ocurrió, en qué fechas, qué consecuencias tuvo. Sabemos evidentemente que no tuvieron éxito, afortunadamente para la estabilidad del país, pero creo que nos falta un poquito Claro. más de información. Para mí son muy frecuentes, conozco de muchas amenazas que han tenido distintos presidentes mexicanos, pero lo más importante es saber hasta dónde llegó la amenaza y si se convirtió en un atentado como tal. David Saucedo, gracias, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Gracias a ti, Joely, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Sabe que puede recuperar esta información en los próximos espacios informativos. Cambiando radicalmente de tema, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas atraviesa por una grave crisis